En este excelente review ahora te voy a mostrar una de las mejores aplicaciones para sismos. Es muy importante poder tener en presente que está en riesgo nuestra vida y por ello nosotros debemos de enfocarnos a tener una muy buena aplicación que nos ayude con nuestra seguridad. Por ello, Sasla es la mejor opción. Voy a irla instalando mientras te voy a explicar. Lo que más sorprende es de que esta aplicación es creada con una persona que todavía es mayor de edad. Bueno, cuando veas este video aún lo era, ¿verdad? Sasla tiene un entorno totalmente diferente. No solamente se encarga de poder mostrar o de poder decir o de poder inventar sismos y poder decirte dónde posiblemente caigan, sino que realmente es tan exacta. Además de que Sasla tiene un monitoreo y toda una organización por detrás, y yo te voy a dejar una tarjeta en la parte de arriba para que automáticamente tú puedas ver la entrevista que le hice a la persona que fue quien la creó. Cuando nosotros la abrimos, automáticamente nos dice aquí: monitorea la alerta sísmica oficial en México. Recibe un aviso hasta 120 segundos antes de un sismo fuerte. Muy bien. Y aquí nos muestra alertamiento crítico. El audio de alerta suena incluso en modo no molestar, interrumpe otras aplicaciones y llamadas. Este aspecto es muy importante. También todos los usuarios reciben alertas de forma masiva y simultánea. Entonces, normalmente en algunas aplicaciones que nosotros pudiéramos conocer, lamentablemente llevan un cierto retraso, es decir, segundos y segundos, y tal vez a lo mejor a mí me llegue en un segundo diferente, que a lo mejor a ti que tú estás viendo este video, te llegaría el sismo de forma diferente o la alerta. Eso es en otras aplicaciones, pero en el caso de Sasla, todo es al mismo tiempo. Después, el tiempo estimado de llegada. Conocen cuánto tiempo tendrás los sismos en una localidad. Sismo fuerte en 38 segundos. Entonces aquí nos explica con un segundo o con segundos de partida cuándo se va a alertar nuestra alarma sísmica o cuándo va a haber un sismo donde nosotros vivimos. En tiempo real, sigue el recorrido de las ondas sísmicas en vivo y a través de un mapa inteligente. Y ahorita lo vamos a observar. Muy bien, le vamos a dar a empezar ahora. Vamos a darle a un aviso que es importante, donde pues nos ayuda a poder ver las herramientas, pero nota que un aspecto muy importante y tal vez a lo mejor sea algo tedioso, el poder configurar toda esta aplicación. Tal vez algo largo, pero vamos a tomarnos tiempo para poderlo hacer. De aquí en adelante empieza la configuración. Muy bien, para que lo tengas presente. Ahora mira, cuando yo abro la aplicación, bueno, ya me da una introducción breve y después aquí dice: entérate cuando se active la alerta sísmica oficial en México y configuramos nuestra aplicación para el servicio. Aquí tenemos dos opciones: poder alertarnos cuando hay sismos alrededor de nosotros o cuando hay sismos en cualquier planeta o en cualquier lugar del planeta. Entonces, ese es el avanzado. Y entonces aquí nos muestra los 4 tipos de sismos que existen, o en el caso del normal solamente nos aparecen los cercanos y los fuertes claramente. Entonces aquí yo lo voy a dejar, dice: recibe una alerta solo cuando un sismo fuerte pueda afectar tu localidad. Vamos a darle siguiente. Aquí nos menciona que debemos de activar el GPS para que pueda saber dónde nos encontramos. Yo le voy a activar y me dice listo. Siempre cuando hayas terminado una opción o hayas terminado una de las configuraciones importantes dentro de la aplicación, te va a aparecer este botón de listo, ¿vale? Y este botón de listo nos va a ayudar a identificar prácticamente cuando ya la configuración se ha hecho de la forma correcta. ¿Okay? Este aspecto es muy importante tomarlo en cuenta. Muy bien. Ahora voy a darle siguiente. Ya que dice: permite aparecer encima para interrumpir otras aplicaciones y nosotros tengamos la posibilidad de poder recibir alertas encima de cualquier otras aplicaciones. Aquí nos va a aparecer que nosotros tengamos que mostrar sobreponer ante otras aplicaciones esta. Entonces vamos a buscar Sasla. Aquí está. Y vamos a activarla. Listo. Voy a ir atrás. Y me dice listo, ya la configuración está hecha. Dice: permite el funcionamiento en segundo plano para recibir alertas cuando el teléfono está en reposo bloqueado, cuando está en nuestra bolsa o algo así. Para que pueda funcionar tenemos que aquí nos menciona: en Xiaomi activar la opción de inicio automático, en Oppo, en Huawei, en Honor, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces vamos a
activarlo, inicio automático, aquí está Sasla, me regreso y listo, ¿vale? Muy bien. La siguiente es acceso a modo no molestar, para alertar aunque el modo esté encendido, es decir, aunque el modo esté encendido o esté en un modo no molestar, se va a activar todo, es decir, la alerta, todo, porque luego, por ejemplo, si yo le pongo aquí está en no molestar, aquí está la campanita, bueno, ahí está el modo silencioso, pero cuando recibamos una alerta, rápidamente se va a activar la campanita. ¿Cómo hacerlo? Vamos a activarlo en Sasla. A ver, acá está Sasla y lo vamos a activar. Nos dice que permitir. Muy bien, mientras otras aplicaciones están en uso y lo tengo listo. Siguiente. Acceso a llamadas y redes telefónicas para interrumpir llamadas en caso de una alerta y detectar conexiones a internet lentas. Es decir, si no tenemos internet o incluso cuando estamos a punto de poder recibir una llamada o estamos marcando, todo se va a interrumpir con el objetivo de que escuchemos la alerta. Entonces aquí lo tenemos, vamos a activarlo. Nota que aquí algo muy interesante es de que a diferencia de otras aplicaciones, normalmente si no están en segundo plano, si no están sobrepuestas, así no funcionan bien, pero lo que hace Sasla es todo lo contrario, interrumpe todo, notificaciones, llamadas, aplicaciones sobrepuestas, notificaciones, todo lo interrumpe con tal de alertarnos sí o sí ante un sismo que pueda ocurrir, y esto nos ayuda a que haya seguridad en la aplicación y mencionarte que es seguro, y entonces es muy importante, por eso configurarlo paso a paso, ¿vale? Ahí está. Entonces aquí nos van a interrumpir si es que llegamos a tener una alarma o un sismo. Apaga optimizaciones, de batería para recibir alertas cuando el teléfono esté en reposo o en bloqueo, ¿vale? O cuando esté con baja batería. ¿Vale? Vamos a darle sin restricciones, es decir que aunque esté con baja batería, aunque esté en reposo, aunque esté bloqueado, nada, se va a activar siempre y va a estar trabajando en segundo plano siempre, ¿vale? Muy bien. A diferencia de otras aplicaciones, y esto es muy importante destacarte, a diferencia de otras aplicaciones que nosotros podemos conocer en la Play Store sobre sismos, esta aplicación es muy diferente, ya que permite trabajar por medio, ¿sale?, de ondas. No trabaja por medio de Wi-Fi ni internet. Esto es muy importante porque eso a lo mejor estamos en algún lugar rural o en algún lugar donde nosotros no tenemos señal o no tenemos internet, y de esa manera puede que sea lento nuestra llegada a las alertas sísmicas. En otras aplicaciones, en Sasla, no ocurre nada de eso. Vamos siguiente, otorgar los permisos especiales de Xiaomi para recibir alertas. Yo voy a darle aquí y tengo que activar todas mis, aquí está, ahí está, todas mis permisos, ¿vale?, de Xiaomi. Apagar la opción quitar permisos si la app no se usa, ¿ok? Para que la app siga funcionando aunque no la uses constantemente, ¿cómo hacerlo? ¿Por qué? Porque recuerda que algunas aplicaciones, si no las usas, automáticamente Xiaomi y otras plataformas automáticamente lo que hacen es apagarlas, quitarlas, ¿cómo se llama?, cerrarlas por completo, y entonces ya no funcionan en un segundo plano. Pero en este caso es totalmente diferente. Por eso tenemos que ir aquí en donde dice permisos de la aplicación, muy bien, y quitar los permisos si la app no se usa, ¿vale? Ahí está. En varios teléfonos es diferente, ojo con eso. Siguiente, dice todo listo, Sasla app está lista para recibir mensajes de alerta. En caso de un sismo fuerte recibirás un aviso. No es necesario hacer nada más. Gracias por instalarla. Y aquí nos muestra prácticamente una... ¿cómo será? Un ejemplo de cómo va a aparecer cuando suceda un sismo, ¿sale? Vamos a darle. Y aquí nos muestra, en caso de sismo que no sentirás, ¿sale? Sasla enviará notificaciones discretas, ¿sale? Puede desactivarlas en la sección de ajustes. Dice un mismo ligero en Guerrero, ¿sale? Puede ser imprescindible en Ciudad de México, es decir, prácticamente que nos hace a los sismos que se encuentran cerca, ¿no? Y entonces aquí nos menciona, dice la app sonará simulando el evento. Te recomendamos probar esta función en un lugar privado para no alarmar a otras personas. Sube el volumen de multimedia para escuchar el alarma de la voz, ¿no? Aquí no se escucha nada, de hecho a mí no me notifica. Yo tengo que quitarle esto para poder escuchar el sonido de cómo se escucharía. Escuchamos. Vamos de nuevo.
Vamos de nuevo. ¿Vale? Muy bien. Entonces ese sonido es el que suena cuando es un sismo de ligero, ¿sale? Que es como el puntito de color azul. Es un sismo ligero, es en Guerrero. Este va a ser un sismo, ¿sale? En caso de que sea un sismo moderado. Va a ser amarillo y Sazla mostrará un aviso con corto audio distinto. Podrá observar el tiempo estimado de llegada del sismo ubicado, ¿sale? Y aquí nos muestra, ¿no? Que estemos nosotros en Oaxaca, pero nosotros estamos en México, pues a nosotros es ligero. Vamos a escuchar cómo se oye y me parece que se escucha igual. Vamos a verlo. ¿Vale? Tiene el mismo sonido que va a sonar justo cuando sea un sismo moderado. Muy bien. Ahora, este es el sismo fuerte y esto es muy importante. Bueno, de hecho aquí me aparecen las notificaciones, ¿no? Mira, acá dice sismo ligero. Y aquí me aparece prácticamente, ¿no? Posible efecto ligero en 38 segundos, bla, bla, bla. Muy bien, etcétera. Pero aquí lo importante es este. En caso de sismo que sentirás fuerte, ¿vale? Y que se vendrá muy muy fuerte, Sazla interrumpirá cualquier actividad del celular para alertarte. Se abrirá una pantalla completa que indicará tiempo de llegada, intensidad esperada a tu ubicación, además luz estroboscópica, vibración, brillo máximo en pantalla y volumen al máximo, ¿ok? Esto nosotros no lo podemos configurar, automáticamente Sazla ya lo tiene, ¿ok? Vamos a escuchar un ejemplo. Vamos a dejarlo así y voy a alejarlo un poco para que no se escuche tan fuerte, ¿vale? Pero en sí se escucha muy muy fuerte esta alarma. Simulacro. Simulacro. Ok, entonces si te das cuenta, bueno, no se logra ver porque te estoy viendo en el teléfono, pero activa la luz en la parte de atrás y empieza a parpadear, pum, 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 empieza a vibrar, me notifica, me quita prácticamente cualquier aplicación que yo tenga y me quita, obviamente porque aquí estamos en silencio, tú puedes verlo, ahí está la campanita activada, es decir, estoy en modo silencio, pero date cuenta que aquí me lo sube al máximo y entonces todo se detiene en el celular. Este aspecto es muy importante, esto se logra gracias a todos los permisos que estuvimos dándole anteriormente. Vamos de nuevo a mostrártelo. Sentirás sismo fuerte de 55. Simulacro. Ok, entonces ahí es una muestra de cómo se escucharía si es que llegó un sismo, ¿verdad? Muy bien. Y aquí por último nos muestra una versión premium, donde nos muestra que tendremos notificaciones avanzadas, avisos flotantes, también un monitoreo de la familia, también mapa en vivo automático, ¿vale? Etcétera, ¿vale? Eso es muy muy importante. Pero igual si no queremos, bueno, podemos probarlo 2 semanas gratis, pero aquí nos muestra el recomendado, que es el anual, está en 200, el semestral está en 150 y el mensual en 40. ¿Ok? Muy bien. Entonces le voy a dar en no quiero donar. Aquí nos muestra prácticamente las redes sociales donde automáticamente Sazla está en acción, que podemos saber un poquito más sobre los sismos y cómo actuar. Y esta es prácticamente la plataforma de Sazla. Aquí nos muestra prácticamente nuestra ubicación donde nosotros estamos y nos muestra un mapa mundi. Automáticamente también aquí nos muestra un soporte, simulador de sismos, que es el que acabamos de observar, o cómo sonaría en nuestra aplicación. Si yo subo aquí nos muestra el registrado, protegido, no hay avisos, ¿sale? La ubicación del GPS está activada y también en la parte de abajo aquí nos muestra cómo sonaría la aplicación, nuestras dos redes sociales donde Sazla se comunica con nosotros. En la parte de abajo tenemos 4 botones. Uno es el que acabamos de ver, otro es el de sismos, que nosotros podemos verlo en forma de lista. Aquí nos muestra prácticamente los sismos que ya han ocurrido. Lo podemos ver también en formato de un mapa, donde nos muestra los sismos con un punto. Acuérdate que los puntos del color nos van a permitir si sean fuertes, ligeros, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí nos muestra un punto rojo, que es prácticamente los sismos fuertes. Aquí nos muestra un punto amarillo, ¿sale? Que es un sismo moderado. Y aquí el verde o el azul es un sismo ligero, ¿ok? Y aquí lo mejor es que nos muestra la magnitud, la profundidad, la fecha y la distancia donde nosotros nos encontramos, ¿ok?
Entonces la distancia del sismo, ¿ok? Por ejemplo, aquí en Oaxaca, ¿está? Aquí nos muestra en qué isla, ¿vale? Por ejemplo, aquí nos muestra que hubo otro en León, ¿vale? Y nos muestra que fue un magnitud de 3.9, la profundidad, la fecha, la ubicación, etcétera. También nosotros tenemos la opción de push. La opción de push nos va a permitir modificar la magnitud y el radio de donde queremos que nos alerte. Es decir, regreso al mapa. Cuando nosotros tenemos una magnitud pequeña, solamente digamos que abarca la Ciudad de México. Si nosotros aumentamos el radio, tal vez ya esté agarrando México, Tlaxcala, Morelos, etcétera. ¿Okay? Y esto se logra en la magnitud y el radio. Si no queremos, lo podemos bajar, lo podemos disminuir, o si lo queremos por default, podemos dejar esta configuración. Siguiente son los ajustes, que son los dos ajustes, que habíamos visto anteriormente, que es el avanzado, que nos va a avisar en cualquier sismo en cualquier parte del mundo, o el normal, que son los sismos cercanos. También nos muestra que la alerta de voz sea fuerte, el aviso flotante, ¿sale? Que es obviamente con paga, también el tipo de sonido. Por ejemplo, aquí nos dice sonido de México y vamos a probarlo. Simulacro. Ahí está. Entonces cambia completamente la información. ¿Okay? También notificar fallas en la conexión de internet, recibir mensajes de prueba, es decir, para avisarme de un sismo, ¿vale? Entonces notificarme cuando haya fallas en el internet también es importante, la calificación, los términos y servicios, etcétera. ¿Ok? Aquí nosotros tenemos, por último, en la parte de la tuerca, tenemos nosotros la parte final, que es para poder contratar Sasla, ¿no? O obviamente pagar un asunto de paga, ¿no? O tener un asunto de paga para que nosotros podamos obtener ya el paquete completo. Aunque tiene más configuraciones específicas con las cuales pues nosotros podemos trabajar con ellas. Este aspecto es muy importante porque de lo contrario, ¿vale? Pudiéramos tener fallas o en todo caso pudiéramos nosotros fallar o podemos nosotros delimitarlo, ¿ok? Este aspecto es muy importante a lo largo de este excelente tutorial. ¿Okay? Espero que se haya comprendido cada uno de nuestros pasos, cada una de nuestras configuraciones, etcétera. La verdad del trabajo de lo que nosotros, de lo que tiene esta aplicación es excelente. La verdad, el Diego, que fue quien la creó, con tan poca edad y siendo menor de edad, la verdad es admirable todo lo que logró mediante esta aplicación. Gracias a Sasla nosotros podemos tener la seguridad y lo mejor es que es gratis, pero lo que se espera es de que nosotros podamos apoyarlo con donativos para que esta plataforma pueda continuar y sobre todo podamos seguir teniendo el apoyo de esta excelente aplicación, que sabemos que es la mejor de todo México y se podría decir de todo el mundo, porque es la única aplicación que interrumpe completamente todo para poderme avisar cuando haya un sismo. Espero que te haya encantado esta aplicación. Recuerda que si te gustaría ver la entrevista, espero que la puedas observar. Te invito a que también la puedas descargar y puedas utilizarla. Estoy seguro que te va a fascinar. Recuerda seguir mis redes sociales, compartirlo con más personas para que se puedan beneficiar de esta excelente aplicación. También recuerda seguirme en mis redes sociales como mi TikTok y además recuerda rellenar ya nuestro formulario para que te pueda llegar automáticamente un regalo de parte mía. Recuerda seguir mis redes sociales, estás en el canal del Profe Obed y si tú me lo permites nos podemos volver a ver en otro excelente tutorial de este muy buen video. Espero te haya encantado este video. Si fue así, no se te olvide regalarme muchísimos likes. Si eres nuevo o nueva, son completamente bienvenidos. Solamente denle clic al botón redondo para que se suscriban. Y no se les olvide checar mis últimos videos. Recuerden que los enlaces a mi página y mis redes sociales están debajo. Yo soy el Profe Obed y les mando un gran abrazo, cerebros.